Los adventistas y sus errores doctrinales. Muchos adventistas están tratando de ganar la aceptación de la comunidad cristiana ortodoxa basada en la Biblia. Sin embargo, los siguientes puntos muestran que ellos no tienen la fe que una vez le fue dada a los santos. Veamos lo que dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Elena G. de White, quien afirmó tener el espíritu de la profecía, fue la primera líder importante del movimiento y enseñó una serie de doctrinas, las cuales citaremos a continuación. Primero, guardar el sábado. Los adventistas insisten en que debemos guardar el sábado como un día de adoración. Esto es un error, ya que el Nuevo Testamento nunca manda a los cristianos a adorar o guardar el sábado. En cambio, los cristianos se registran reuniéndose el primer día de la semana, el domingo. Leamos los tres siguientes pasajes bíblicos. 1. Hechos capítulo 20. Versículos 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. 2. Juan capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. 3. Colosenses capítulo 2. Versículos 16, 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. En una de sus obras más veneradas, La gran controversia entre Cristo y Satanás, página 605, Elena de White escribió que la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final que separará a la gente de los últimos tiempos de Dios que reciben el sello de Dios y se guardan, de los que reciben la marca de la bestia. Este movimiento afirma que la Iglesia Católica Romana después de Constantino en 320 después de Cristo cambió el día de culto del sábado al domingo. Esto es totalmente falso, porque tenemos al menos 10 citas de grandes escritores de la Iglesia de 90 a 300 después de Cristo, que dicen los cristianos de todo el mundo se reunían el domingo, no el sábado judío. Esta secta no tiene cotizaciones tempranas para demostrar que los primeros cristianos se reunieron el sábado. Los adventistas enseñan que los cristianos deben observar como día de reposo el sábado, y no el domingo. Por un tiempo creían que los que guardan el domingo aceptarán la marca de la bestia bajo el dominio del anticristo. Enseñaban que la observancia del sábado es el sello de Dios. El sello del anticristo sería lo opuesto a esto, o sea, la observancia del domingo. El grupo dirigido por José Bates observaba el sábado. Tal práctica tomó aún más fuerza cuando la señora de White tuvo una revelación en la cual Jesús destapó el arca del testimonio y ella pudo ver adentro las tablas de la ley. El cuarto mandamiento se hallaba en el centro, rodeado de una aureola de luz. El sábado es un recuerdo de la creación material. Después de 6 días de trabajo, Dios reposó el séptimo día, lo santificó y lo bendijo. Génesis capítulo 2. Versículos 2 y 3, durante por lo menos 2500 años no se halla mandato alguno al respecto en la Biblia. Después, Dios le dio la ley a Moisés, única y exclusivamente para el pueblo de Israel y los extranjeros dentro de sus puertas. Incluyendo el mandamiento de acordarse del día de reposo para santificarlo. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, según Nehemías capítulo 9, versículos 7 al 14, esta parece haber sido la primera vez que se le dio tal ordenanza. De modo que no es una orden general para toda la humanidad. El sábado es parte del pacto entre Dios e Israel. Ezequiel capítulo 20, versículos 10 al 13, era señal del pacto y nada tenía que ver con las otras naciones. Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Moisés explicó que era un memorial de su liberación de la tierra de Egipto. Al reposar de sus tareas semanales, debían recordar que Dios los hizo reposar de la dura servidumbre de Egipto. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. En cambio, el primer día de la semana nos recuerda la resurrección de Cristo. La creación material se consumó en el sexto día y Dios reposó en el séptimo. Pero Cristo consumó la obra de la nueva creación en el Calvario, y cuando resucitó entró en ese reposo que comparte con todos los que creen en él.
En vez de celebrar la antigua creación, la sombra de la nueva creación espiritual, conmemoramos el otro día de un reposo mejor, Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11, dejamos el intento de justificarnos mediante la ley y entramos en el reposo de la vida en Cristo. ¿Por qué seguir conmemorando la sombra después de presentarse la realidad? Con la muerte y resurrección de Cristo la ley caducó. El pueblo de Israel la había recibido provisionalmente hasta la venida del Mesías. Pablo lo afirma en sus escritos, Gálatas 3, 24 al 25. Les escribe a los Gálatas y trata de librarlos de los engaños de los judaizantes, que querían obligarlos a guardar la ley. Todo el libro insiste en que la salvación no se produce por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Menciona la observancia de ciertos días como parte de la esclavitud de la ley, Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 11. Cristo es el fin de la ley, Romanos capítulo 6. Versículo 14, Romanos capítulo 10, versículo 4. En Romanos capítulo 7 versículos 1 al 6 Pablo compara la ley con un esposo. El cristiano es la esposa que ha muerto a la ley. La ley sentenció a muerte al pecador. En Cristo, nuestro sustituto, morimos y resucitamos. De modo que ahora somos de Cristo y no de la ley. La ley mosaica murió para el creyente y el creyente murió a la ley. No existe ya ningún lazo. Con la ley se acabaron sus ritos y ordenanzas, clavados a la cruz de Cristo, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Pablo explica que en esta nueva relación, los cristianos no deben volver a la esclavitud de reglas ajenas, o al criterio de los demás sobre su comida o el día de reposo que van a observar, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Es asunto de la conciencia de cada uno, y no de mandatos. Uno guarda un día de reposo, y otro guarda otro, no dice que todos son iguales. Que cada uno tenga sus propias convicciones, pero que no trate de imponerlas a otros, Romanos capítulo 14, versículos 1 al 16. Vivimos ahora bajo el nuevo pacto profetizado por Jeremías, y no bajo la ley dada a Moisés, Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 13. Los adventistas creen que el Papa y el emperador romano Constantino fueron quienes cambiaron la observancia del sábado por la del domingo. Puesto que estaba profetizado que el anticristo habría de pensar en cambiar los tiempos y la ley, según Daniel capítulo 7, versículo 25, Elena White razonaba que el cambio al domingo en sustitución del sábado tenía que ser anticristiano. La atribución de este cambio al Papa o a Constantino es un error histórico. Los cristianos empezaron a reunirse en el primer día de la semana poco después de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque era el día de la resurrección, Juan 20. Versículos 1 al 19. La resurrección de Cristo era el punto principal de su predicación. Era el sello de Dios sobre el ministerio de Cristo. Era el día en que Cristo se había revelado como Señor triunfante sobre la muerte y sobre todos sus enemigos. Era el día del Señor. Así lo solía llamar la Iglesia Apostólica. Juan escribe, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Apocalipsis 1, 10. La palabra original que empleó para del Señor es la que traducimos en español como domingo. Observemos los acontecimientos que han santificado o han dado significado y preeminencia al primer día de la semana, para ver que fue Dios quien lo santificó, y no el Papa o Constantino. Primero, varias de las fiestas y ceremonias religiosas de Israel tenían que ser celebradas el primer día de la semana, llamado el octavo día. Entre ellas estaban la entrada de los sacerdotes en el tabernáculo para ministrar en su turno, la fiesta de las primicias y la de Pentecostés, Levíticos 23, versículos 11, 15 y 16. Segundo, Cristo resucitó en el primer día de la semana, Marcos 16, versículo 9. Tercero, el Cristo resucitado se manifestó 6 veces en el domingo, Lucas 24, versículos 13, y desde 33 al 36. Cuarto, Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el primer día de la semana, Levíticos 23, versículos 15, 16, 21, Hechos 2 versículos 1 al 4. Quinto, Cristo se le reveló a Juan en la isla de Patmos en este día, Apocalipsis 1, versículos 10. Sexto, los cristianos iban a la sinagoga los sábados, pero los domingos se reunían para tomar la Santa Cena, predicar, y apartar sus ofrendas para el Señor, Primera de Corintios 16. Versículos 1 y 2, Hechos 20, versículo 7. El emperador romano Constantino legalizó la observancia del domingo en el año 321 después de Cristo. Pero con esto solamente le dio reconocimiento oficial a la costumbre existente. Como prueba tenemos los escritos de los padres de la iglesia primitiva. Bernabé, el compañero de Pablo, escribió,
De manera que nosotros observamos el octavo día con regocijo, el día en que Jesús resucitó de los muertos. Justino Mártir escribió en el año 145 después de Cristo. Mas el domingo es el día en que todos tenemos nuestra reunión común, porque es el día primero de la semana y Jesucristo, nuestro Salvador, en este mismo día resucitó de la muerte. Ignacio, convertido bajo el ministerio del apóstol Juan, escribió: todo aquel que ama a Cristo celebra el día del Señor, consagrado a la resurrección de Cristo como, el principal de todos los días, no guardando ya más los sábados, sino viviendo de acuerdo con el día del Señor, en el cual nuestra vida se levantó otra vez por medio de él y de su muerte. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor. Dionisio de Corinto escribió en el 170 después de Cristo. Hoy observamos el día santo del Señor en que leemos su carta. Victoriano, en el 300 después de Cristo. Escribió: en el día del Señor acudimos a tomar nuestro pan con acción de gracias, para que no se crea que observamos el sábado con los judíos, lo cual Cristo mismo, el Señor del sábado, abolió en su cuerpo. Se dice que sabatón en Colosenses 2. Versículo 16 no se refiere a los sábados semanales, sino a otras fiestas religiosas. De modo que la obligación de guardar el sábado no ha sido abolida. Colosenses 2. Versículo 16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La palabra sabatón, que significa día de reposo, se halla 60 veces en el Nuevo Testamento. En todas menos una, los adventistas están de acuerdo en que la palabra se refiere al sábado de cada semana. ¿Por qué ha de tener otro significado la misma palabra en Colosenses 2? Versículo 16. ¿Cómo es posible creer que el nuevo pacto deshace la responsabilidad de observar las fiestas anuales, los ritos de purificación y los sacrificios, y exceptúa al sábado, cuando este era el sello mismo del pacto anterior? Se dice que la observancia del séptimo día es parte de la ley moral, que está aún en vigor por cuanto está entre los 10 mandamientos. Pero ya no hay que observar las demás fiestas israelitas porque son parte de la ley ceremonial, que ya caducó. Ya hemos visto que Colosenses 2. Versículos 14 al 16 se refiere a la observancia de los días de reposo, las fiestas y la comida como sombra o símbolos de verdades espirituales. Llegó la realidad en el nuevo pacto efectuado por Cristo. Él ha traído el reposo espiritual. Algunos cristianos hoy observan el sábado, otros el domingo, y otros tratan a todos los días iguales para el Señor. Lo mismo sucedía entre los cristianos en Roma. Pablo les mandó que no se juzgaran unos a otros en el asunto, Romanos 14. Versículos 1 al 10. Al santificar un día de cada 7 para Dios y las actividades de su reino, observamos el principio moral del cuarto mandamiento. Al preferir el domingo al sábado, celebramos algo mayor que el descanso después de la creación y la liberación de los israelitas de Egipto. Es la resurrección de Cristo, cuando Él reposó de su obra redentora, habiendo logrado para nosotros un reposo espiritual y liberación del dominio de la muerte. En nuestra manera de celebrar el día del Señor, seguimos el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor del sábado. Los fariseos lo persiguieron porque hacía en el sábado las obras de su padre, Lucas 6. Versículos 6 al 11. Enseño que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, Marcos 2. Versículos 23 al 28. Una prueba de que no está en vigor la obligación de guardar el sábado está en que los otros 9 mandamientos del Decálogo se han repetido en una forma u otra en las instrucciones a las iglesias del Nuevo Testamento, pero el cuarto mandamiento no. El Concilio de Jerusalén, cuando deliberó sobre el problema de la relación de los cristianos gentiles con la ley mosaica, dio la solución siguiente. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos capítulo 15. Versículos 28 y 29. La señora de Witt adaptaba la manera de guardar el sábado según las circunstancias, porque es imposible guardarlo en todas partes del mundo conforme a lo especificado en el Antiguo Testamento. Escribió que la prohibición de encender fuego en el día séptimo era solo mientras durara la peregrinación en el desierto, pues al entrar en la tierra de Canaán, el pueblo necesitaría encender fuego debido a la severidad del clima. Preguntamos: ¿qué hacen los que viven en la zona ártica, donde durante unos meses el sol no se pone nunca, y durante otros, en la época invernal, el sol no se asoma? Y al viajar alrededor del mundo y cruzar la línea internacional del cambio de fecha, ¿cómo se puede saber quién observa el día correcto? A un lado de la línea se asegura que es sábado. A menos de 10 metros de distancia, es domingo. Si el día es tan importante, ¿por qué no es igual en todas partes del mundo?
Estos problemas nos confirman en la enseñanza bíblica de que la ley mosaica fue dada, para, primero un pueblo particular, el israelita, segundo, una época determinada, desde Moisés hasta Cristo y tercero una región limitada, el desierto y la tierra de Canaán. Bueno hermanos y amigos, espero que les haya gustado este video y que con toda esta información no se dejen engañar del diablo. Gracias por ver el video de los adventistas y sus errores doctrinales primera parte. Dios los bendiga.